Quien habla, soy especialista del Programa Nacional en Cereales, Granos Andinos y Leguminosas. Particularmente trabajamos con lo que es los cultivos de trigo, cebada, quinoa y kiwicha, ¿no? Acá en la Estación Experimental Agrera Andenes Cusco. Y grato nuevamente indicarles de que poder compartir experiencias. La exposición netamente va a tratar en algo que considero que debe tomarse de bastante importancia, tanto en la producción como en el procesamiento de estos granos. Muy bien, el contenido, un poco que me está fallando ahí está. El contenido, un poco vamos a hablar, siempre cuando trabajamos en cultivos y a nivel de producción de estos, es bueno conocer, ¿no?, cómo es el comportamiento de estos granos a nivel del país o de las regiones, cómo es que en los años viene manteniéndose y la cantidad que se viene trabajando. Vamos a hablar un poco de los que son los aspectos importantes en la producción de semillas de estos granos y aspectos que yo considero deben tomarse bastante en cuenta, ya que en las anteriores charlas que se realizaron con los especialistas han alcanzado, ¿no?, bastantes normativas, bastante información, definiciones, para poder llegar a alcanzar a ser un semillerista y cómo producirlas, ¿no?, dentro de la normatividad. Y conversaremos un poco lo que es también igual aspectos básicos propiamente de acondicionamiento de las semillas. Bien, ahí muestro un análisis nacional según las intenciones de siembra del año 2020 al 2021. Propiamente, y podemos observar en el caso de trigo, cebada en grano y la quinoa, ¿no? Como ven, existen al año el promedio de cinco campañas. Por ejemplo, en el caso de trigo, fueron de 129.195 hectáreas. Para el caso según la encuesta nacional del 20 al 21, muestra, ¿no?, 228.953 hectáreas, existiendo una diferencia, ¿no?, una disminución al 2021 en el trabajo de extensión, ¿no?, de áreas para este cultivo y, lógicamente, la variación en porcentaje como se observa. En cuanto a la cebada, aún ha sido más, ¿no?, del promedio que se trabajó en las 5 campañas, era de 137.098 hectáreas, y esta al 2021 ha ido disminuyendo, ¿no?, a 134.747 hectáreas, y una diferencia bastante alta de 2.351 hectáreas que no ha habido el trabajo, ¿no?, en esta área. Y lógicamente el porcentaje de variación también se ve negativa. En el caso de quinoa, el promedio de hectáreas trabajadas son 68.378, ¿no? Esta al 2020 y 2021 ha incrementado, ¿no?, a más de 74.000 hectáreas y claramente observamos la diferencia, ¿no?, de más de 6.000 hectáreas incrementadas, lo que hay un incremento de 8%, ¿no?, para estos granos andinos. Esto probablemente es reflejado tanto el incremento al consumo y probablemente esta pandemia en estos últimos años ha hecho de que haya ese incremento al consumo, ¿no?, de estos granos y eso es algo es un aliciente para que estos granos siga difundiéndose y también indirectamente apoye, ¿no?, a los productores de este cultivo. Bien, de acuerdo a
a las estadísticas que nos alcanza el Minagri, también tenemos estos factores, ¿no? De siembras, para el caso de trigo y cebada, por ejemplo, nos indica que se mantendrán, por ejemplo, ahí tienen, en el caso de trigo, se mantendrá la misma demanda, ¿no? Hasta un 20%, los mismos precios también, no hay mucha variación, hasta un 12.76%, en el caso de trigo y cebada, igual, ¿no? 12%. Pero lo que vemos que en estos granos andinos, en el caso de cereales, trigo y cebada, hay un incremento, ¿no? En, en el trabajo, en la decisión de los productores hacia este granos, en razón de que acá también es influyente el comportamiento climático, ya que también se muestra como una alternativa a nivel de sierra hacia los factores abióticos, hacia los otros cultivos, ¿no? Caso de maíz, caso de haba, que probablemente son afectados en muchos casos granizadas, heladas, exceso de precipitaciones, y toman como alternativa, ¿no? A estos dos cultivos para poder un poco apalear, ¿no? Esas dificultades que se tienen. Para el caso de quinoa, como podemos observar, el aumento de la demanda en el mercado externo aún es creciente, ¿no? Los precios relativamente están siendo favorables y la promoción y fomento al cultivo va creciendo. El incremento de mano de obra también hacia este cultivo. Y bueno, las vías y medios de transporte que se mantienen, incremento. Y el incremento de la superficie agrícola, como manifestábamos, también va en ascendencia. En la disponibilidad de recursos hídricos, como son granos andinos, en el caso de quinoa y kiwicha, relativamente se adaptan, ¿no? a estos problemas de agua, ¿no? Por sus condiciones mismas que son adaptadas a estas zonas de la Sierra Alta. Bien, acá no estoy pudiendo ver. Ok. Acá les muestro un calendario de siembras y podemos observar claramente en el caso de trigo y cebada, fluctúa desde los meses de septiembre hasta los meses de abril, mayo, ¿no? Esas son tal vez las frecuencias en las cuales estos cultivos se trabajan a nivel de nuestro país. Y la distribución departamentales de siembras, ¿no? Los departamentos que más trabajan en estos cereales, el caso de La Libertad, Cajamarca, ¿no? Piura, Ancash, para el cultivo de trigo, y en cebada igual La Libertad y el incremento alto también que se trabaja para la zona de Puno. Ok. Igualmente, en el calendario de siembras para el cultivo de quinoa también es diferenciable, ¿no? Entre los meses de agosto y enero, siendo los más altos en la zona de sierra, entre los meses de octubre, noviembre y diciembre. Para el caso de kiwicha, un poco que la franja productiva para este cultivo es un poco más limitado a valles y interandinos, ¿no? A zonas casi limitadas, y su cultivo también fluctúa entre los meses de agosto hasta enero, ¿no? Entonces, las siembras más altas para el cultivo de kiwicha están entre los meses de octubre a diciembre, y en esto también todos los cultivos es preponderante, ¿no? La altitud donde se va a trabajar. Entonces, cuanto mayor altura se pueda decidir dónde trabajar, lógicamente se tiene que adelantar en los meses que se tiene que trabajar. Y según vamos bajando los pisos a valles interandinos, bueno, tenemos la posibilidad de trabajar hasta los meses de diciembre o enero, ¿no? En el mejor
mejor de los casos. La superficie nacional sembrada, hectáreas del 2017-2018, ahí podemos observar, en el caso de trigo se ha trabajado 127.442 hectáreas. Para el caso de cebada son 137.249. Para el caso de quinoa son 65.961 y el caso de kiwicha ha ido disminuyendo, ¿no? Solo se limita a 1.559 hectáreas, ¿no? Para este cultivo. Y dentro de la producción nacional en toneladas, como vemos, el trigo y la cebada vienen liderando, ¿no? Frente a lo que es la quinoa y la kiwicha. Hay, como manifestaba, un incremento alto en los productores para estos cultivos en caso de cereales. Digo que también probablemente esté reflejado en una alternativa, ¿no? Para los productores, dado el costo también de mano de obra frente a los granos andinos. El costo, la cantidad de mano de obra utilizada para el caso de cereales es mínima y también ahí juega preponderantemente el uso de maquinarias, ¿no? En el caso de cosecha y post cosecha, frente a los granos andinos que aún al menos hasta el manejo de campo y cosecha se ven limitadas. Y eso incrementa la mano de obra y hoy en día aún la mano de obra está incrementando, ¿no? Por día de trabajo. Entonces, esos aspectos son los que probablemente estén haciendo de que los cereales tengan mayor importancia en la decisión de los productores. Bien, y algo interesante acá en el rendimiento nacional que tenemos, ¿no? Para cereales y granos andinos, como ustedes pueden observar en el cuadro, los rendimientos, ¿no? Que se tienen en el caso de trigo y cebada. Eso es lo que quisiéramos óptimamente y buscamos justamente con este tipo de eventos un poco a sensibilizar tal vez en los productores, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Tal vez menores áreas, pero que tengamos mayores rendimientos. Los rendimientos que se muestran acá, la línea amarilla, hay rendimientos altos por encima de 6 toneladas a 7 toneladas. Se reflejan netamente, por ejemplo, para el caso de Lima, que en la estadística se muestra, y probablemente muchos digamos, ¿y por qué Lima, no? Y tiene alto rendimiento. Pero ¿qué es lo que está mostrando este gráfico? Justamente es, para el caso de Lima, llega a 7 toneladas, pero Lima, ¿cuánto de superficie trabaja? No trabaja más de 3 hectáreas que está reportado en la estadística. Pero dentro de esas 3 hectáreas trabajadas hay un alto rendimiento. Y eso es lo que lo que queremos y se busca, ¿no? Que haya un incremento en el rendimiento en las áreas de los productores que están trabajando. Y para eso, justamente el presente curso es tal vez la clave de hablar de la calidad de semillas, ¿no? Que más adelante vamos a ir comentando. Bien, acá muestro algo que para los productores o quienes son semilleristas o aquellos que tal vez van a iniciar a ser semilleristas. Lógicamente son los precios, ¿no? De los productos los cuales hacen también de que los productores decidan por uno u otro cultivo. Están observando acá el precio promedio en chacra de trigo, por ejemplo, al 2018, un promedio nacional de 1.60,
pero es variante. Y la tendencia de este incremento para el caso de trigo lentamente va en ascenso, ¿no? Entonces, hay bastante expectativa lógicamente, cuando hay un incremento de precios, también en el trabajo que se pueda dar en este cultivo. Para el caso del precio en chacra, está bien fluctuante y está menos. El promedio nacional es 1.30, pero sin embargo podemos observar que en algunos departamentos el precio de esta viene incrementando, ¿no? O están bastante expectante para poder trabajar este cultivo. No sin antes, en el caso de trigo y cebada, acá en la región Cusco al menos, actualmente el precio en chacra está en un promedio de 2 soles a 2 soles 50. Y con el inconveniente de que inclusive para conseguir semilla no se encuentra semilla, ¿no? Y los productores están optando por trabajar con semillas que no brindan una garantía y una calidad, pero están apostando en trabajar por estos cultivos. En el caso de quinoa, casi hacia el 2018 y actualmente mantiene estos precios, ¿no? De 3.84 el medio nacional, pero que sin embargo, de acuerdo a cada departamento es peculiar y es bastante fluctuante, ¿no? Los precios que se tienen para el cultivo de quinoa, llegando inclusive en precio de chacra hasta 5.60, por ejemplo, en la zona de Moquegua, ¿no? Y las zonas más altas productoras, probablemente como el caso de Puno, estamos en 3.80 el kilo, ¿no? De los granos. Para el caso de Quivicha, casi la tendencia se mantiene, ¿no? Probablemente en adelante, porque no hay un incremento, como digo, inclusive estuve hace poco tiempo por la zona más productora acá en Cusco de lo que es el Valle Sagrado de los Incas. Los productores no encuentran ese mercado, ¿no? De poder vender el grano y lo tienen almacenados. Y en algún momento ojalá ellos también puedan ofertar y venderlas, ¿no? Estos productos. Entonces, estos son los precios que al final son los quienes deciden, ¿no? Por el trabajo de estos granos. Algo que quería compartir también, lógicamente no corresponde a lo que es la producción netamente de semillas. Perdón. Es un poco compartirles también cómo es que en el caso del cultivo de cebada también hay un incremento fuerte en lo que es el trabajo, ¿no? Para la parte pecuaria, en lo que es la producción de cebada forrajera. Increíblemente, quien lidere en este aspecto, por ejemplo, es Puno, ¿no? Probablemente tenga una capacidad pecuaria un poco más alta en diferencia a los demás departamentos, en los cuales también hay un trabajo, ¿no? Con esos cultivos, pero para la producción forrajera. Y acá mencionarles de que muchos de los productores, para tener también un buen forraje, en el caso de la cebada, no solamente trabajan con cebadas, variedades mezcla o de mercado, muchos de ellos buscan también la semilla, ¿no? La semilla certificada para garantizar el desarrollo también de estos cultivos. Bueno, este cuadro solo para conocimiento, ¿no? Cómo es el comportamiento, que también hay algunos cultivos que no solo son un propósito nomás de grano, sino que también se comportan como tienen otras subutilizaciones, ¿no? En el caso de cebada es uno de ellos, en el caso de trigo,
y quisiéramos que en los granos también haya estos, ¿no? Estos subproductos. Yo consideraba algunos continuamente aspectos importantes, ¿no? Para la producción de semilla de estos granos, que considero tomar en cuenta. Ya en las anteriores charlas han hablado bastante, ¿no? De todos los procesos, de las definiciones, como digo. Y yo consideraba por experiencia qué temas, qué aspectos considerar. Uno, si uno quiere emprender, son los semilleristas, conocen bastante de esto, y alguien que también quiere trabajar como semillerista o como productor, debo saber decidir qué cultivar y qué variedad debo de trabajar, ¿no? Son aspectos importantes para las decisiones que debo tomar yo para emprender en adelante las labores a realizar. Entonces, yo consideraba que la variedad, un productor que viene, tiene que conocer a su variedad. ¿Qué variedad debo de trabajar? ¿No? Y la variedad también me define en qué piso debo de trabajar, bajo qué condiciones debo de trabajar. Entonces, todos esos aspectos es bueno conocer antes de las decisiones que debo de tomar. Dentro de esto tenemos también a las variedades nativas, ¿no? Y a las variedades protegidas, que es materia de este curso y que nos dicen que es una variedad protegida, es la creación filogenética inscrita en el Registro Nacional de Variedades Protegidas y cuyo creador posee el correspondiente certificado de ostentor otorgado por el Instituto Nacional de Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual. ¿Qué quiere decir esto? De que estas variedades, los ostentores hacen, ¿no? Los ostentores hacemos que estas variedades también sean protegidas y no se divulguen, ¿no? a otros lugares o que se haga un buen uso, ¿no? de estas semillas. Lógicamente, como Instituto Nacional de Innovación Agraria, estamos dados justamente para la agricultura nacional, ¿no? Todas las variedades que se vienen generando. Y materia de este curso, como digo, es justamente trabajar con todas estas variedades comerciales que se tienen en el país. Dentro de las variedades, ¿qué es lo que debo conocer? Ahí muestro en los cuadros las variedades que como INIA hemos ido generando. Para el caso de cebada tenemos a la moronera, ¿no? La cebada moronera que fue generado en la Estación Experimental Andenes, igualmente la INIA 411 San Cristóbal, la cebada milagrosa que fue en Santana y la cebada Griñón, que bueno, ya vino como variedad, pero se mantienen en nuestras estaciones y es una variedad bastante interesante, ¿no? Con triple, yo podría decir que hasta con triple propósito. Esta variedad es maltera, es forrajera y también para la industria, ¿no? de los granos. Una excelente variedad que hasta el momento se sigue trabajando, ¿no? Entonces es una buena alternativa para los productores. Para el caso de trigo, ahí muestro todas las variedades que se han ido generando. Algunas de ellas aún continúan en vigencia con los productores y muchos de ellos ya no están, probablemente por la susceptibilidad que han ido alcanzando hacia la principal enfermedad que tenemos, ¿no? en nuestra zona, que es la roya amarilla, ¿no? Entonces, ahí hemos ido generando desde los años 90 hasta este último, que hemos generado en el mes de abril, en el lanzamiento de una nueva variedad de trigo, que es el INIA 440 Canchare, que lo hicimos acá en nuestra estación experimental Andenes Cusco. Y en cuanto a las variedades comerciales de quinoa, las más conocidas, ahí les muestro, ¿no? Para el caso de Quivicha, tenemos la INIA 413 Morocho Ayacuchano, la Quivicha INIA 414 Taray, INIA 430 Imperial, ¿no? Que
fueron generadas acá en nuestra estación experimental Andenes. Para el caso de quinoa, ahí podemos observar, se han generado muchas variedades que se han ido adoptando a nivel del país, tanto en costa, sierra, ¿no? Que muy buenamente y actualmente muchos de los productores vienen trabajando, inclusive a nivel de exportación, como es la Salcedo Inia, Ilpa Inia, la Inia 415 Zancalla, la Inia 420 Negra Collana, bastante difundida y en nuestra zona, en las partes altas, se está trabajando bastante. En el caso de quinoa, de la Inia 420 Amarillo Sacaca, la Inia 430 Altiplano y la Inia 433 Santana, ¿no? Entre los más vigentes y tal vez los más comerciales que tenemos a nivel de nuestro país. Otro aspecto importante es conocer, ¿no? Cuando uno quiere asumir tal vez la labor de semillerista, lo primero es conocer y cumplir la legislación en semillas, ¿no? Y para eso tenemos una ley general de semillas, que es la ley 27262, y el decreto legislativo 1080. Entonces, también tenemos el reglamento general de semillas y las normas de producción y certificación para los diferentes cultivos, ¿no? Tenemos para el caso de cereales, trigo, cebada, tenemos también para el caso de quinoa, y para el caso de kiwicha aún no, todavía no está dentro de este marco jurisdiccional o de legislación, como que se quiera llamar, ¿no? Y en adelante probablemente estemos trabajando en ese reconocimiento para que también la kiwicha pueda entrar en este sistema de manejo de semillas, ¿no? Importante es conocer justamente todo esta, ¿no? Todas estas normatividades cuando uno quiere entrar al sistema de manejo de semillas o ser productor de semillas. Y lógicamente dentro de esta ley de semillas es conocer, ¿no? Las clases y ampliamente esto los especialistas que antecedieron han conversado y alcanzado, ¿no? A todos los participantes, teniendo la clase genética, clase certificada y la clase no certificada. Dentro de la clase certificada tenemos ahí a la categoría básica, registrada, certificada y autorizada. Y con un único aclare que a la categoría básica solo está dado para centros de producción e investigación, ¿no? Son los que obtienen esta categoría a partir de la semilla genética, ¿no? Donde se han ido generando las variedades. Y de acá, aparte, el trabajo ya con las subsiguientes categorías que son las registradas, certificada y autorizada, ¿no? En razón cómo pueda decidir un productor. Bueno, cuando el INIA genera nuevas variedades, todos vienen con un paquete tecnológico, ¿no? Ahí podemos observar la información de estos paquetes tecnológicos de las variedades que se han ido generando. Entonces yo como productor de semillas, antes tendré que conocer, ¿no? Cuál es el comportamiento, la descripción del cultivar, cuál es su nivel de adaptación, el uso tal vez de fertilizantes, de plagas y enfermedades, de las principales, que debo yo tener en cuenta antes de proceder a hacer el trabajo en campo, ¿no? de estos cultivares. Esa información, inclusive, nosotros tenemos en la página web de Linea y cualquier productor o cualquier interesado puede ir conociendo. Al menos en esta información se encuentran aspectos básicos, ¿no? de producción de cada cultivar que se tiene registrado, ¿no? en el registro de cultivares. Otro aspecto importante para poder decidir y trabajar con los cultivos que tenemos es conocer la fenología de los cultivos. Aspectos importantes para el caso de trigo y cebada, donde es la mayor importancia
de poder yo ser oportuno en el trabajo de estos cereales. Uno de los aspectos importantes, lógicamente, es la semilla, ¿no? Y ver la emergencia en cuanto haya una buena humedad de suelo. Y el aspecto importante tal vez está en el estado de macollaje, donde gran parte del rendimiento a obtener es, podría decir, se decide, ¿no? En esta fase fenológica. Es donde podemos obtener la mayor cantidad de macollos, ¿no? Y realizar un poco, reducir la competencia de malezas eh, en extracción de nutrientes frente al cultivo principal que venimos trabajando, en este caso trigo y cebada. Y en esta etapa de macollamiento es donde el productor tiene que realizar oportunamente el trabajo de, si se quiere, es deshierve, control de malezas y, algo importante, la aplicación complementaria de nitrógeno, ¿no? Porque esa aplicación complementaria de nitrógeno hará de que potencialice el número de macollos de la variedad que venimos trabajando y al menos gran parte de estos macollos lleguen a formar también las espigas y los granos. Entonces, bastante importante es hacer las labores oportunas de deshierve, control de malezas y aplicación de nutrientes, en el caso de nitrógeno, en este estado de macollamiento para estos dos cultivos, ¿no? Trigo y cebada. Continuamente, cuando ya pasa a un nivel del encañado, el manejo se hace un poco más dificultoso porque al momento de uno hacer el control o caminar, el pisoteo, estamos dañando y podemos ya desquebrajar los nudos y mueren plantas, ¿no? Y mueren macollos. Entonces hay una disminución. La mayor competencia que se tiene que eliminar en el caso de malezas es en el estado de macollo y lógicamente es importante, ¿no? Si es manual o uso de algunos productos químicos que en el mercado se encuentran, tranquilamente trabajan eficientemente en este estado. En lo que concierne a la fenología, para el caso de granos andinos, el caso de la quinoa o la kiwicha, también importante es conocer y ser oportuno en qué estados es donde yo debo de dar mayor atención a estos cultivos para que alcancemos un buen rendimiento, ¿no? de lo que estamos buscando y poder obtener las mejores semillas. Uno de los aspectos bastante importantes serían las fases 1, 2 y 3, ¿no? En la fase 1, importante la humedad para el caso de estos granos. En la fase 2 y 3 es el tema de la competencia de malezas. Es en esta fase donde gran parte de la inversión de los productores esa inversión tiene que ser oportuna y esa inversión en mano de obra, generalmente, es lo que incrementa, ¿no? En los costos de producción de estos cultivos. Entonces, de la fase 1, 2 y 3, es bastante importante hacer esos trabajos y, lógicamente, los complementos también de los nutrientes que se pueda aplicar hasta la fase 4. Salvando esas fases y esas labores, creo que estaríamos garantizando un buen rendimiento y la calidad de nuestras semillas en lo que concierne a los granos andinos. Entonces, bastante importante es que como productor o como semillerista, conocer la fenología de los cultivos,
en razón también al periodo vegetativo de cada cultivo, porque para el caso de quinoa estamos hablando que hay variedades que están tienen un periodo vegetativo de 140 días frente a otros cultivos que estamos llegando hasta 210 o 220 días, ¿no? De periodo vegetativo. Entonces, igualmente en lo que es trigo y cebada, es importante conocer esta fenología y lógicamente eso nos conlleva a hacer una decisión en qué momento se hace la siembra y en qué momento se hace la cosecha, viendo las condiciones ambientales o viendo las condiciones se quiere decir, lógicamente, las condiciones ambientales de cada zona, ¿no? De cada clima. Algo que también ya recalcaron muchos es el uso de semillas de calidad, ¿no? Y cuando nos referimos a la calidad, hablamos del poder germinativo, hablamos de la pureza física del grano, de la pureza varietal, recalcando, y la humedad de grano que se tiene. Y en el aspecto de sanidad, es que estos granos tienen que estar libres de enfermedades o transmisibles por semilla, ¿no? En el caso de cereales, los que son transmisibles por semilla probablemente sea los carbones, ¿no? O el género Stílago, quienes son parásitos o hongos que tranquilamente no los vemos, pero en la semilla se, se disemina. Entonces, cuando tengamos esos problemas, probablemente sea necesario hacer una desinfección, ¿no? Para estos hongos. Y el otro aspecto importante para una producción de semillas de calidad es el uso, ¿no? De las adecuadas densidades de siembra para los cultivos que venimos trabajando. Bueno, y acá otro aspecto importante en lo que es el manejo agronómico. Hay unos aspectos, lo que es la identificación de la problemática, ¿no? Las pérdidas de cosechas y almacenamiento, el manejo inadecuado de los cultivos y el uso de semilla común, ¿no? En lo que es para pérdida de las cosechas, el mal manejo de la cosecha hace que disminuyan estas pérdidas, la falta de almacenes exclusivos en los productores, ¿no? Muchas veces no las tienen o no las acondicionan, pero cuando uno entra ya a este sistema de semillas, básico es tener ya almacenes exclusivos, ¿no? Que puedan hacerse un buen manejo de las semillas, ¿no? Y esto conlleva netamente, pues, a la pérdida de la calidad del producto para el consumo y la venta. El manejo inadecuado de los cultivos, bueno, la preparación inadecuada a veces de los terrenos o se trabaja en terrenos en monocultivo. Caso de, comento, por ejemplo, en el caso de la quimicha, hay una pequeña franja donde se produce el caso de Cusco, que es el Valle Sagrado. Y entonces los productores muchas veces optan por el monocultivo, pero al optar por el monocultivo, ¿qué estamos generando? Estamos haciendo un caldo de cultivo de enfermedades, ¿no? Por ahí de que en la actualidad los productores de kiwicha en el Valle Sagrado de los Incas tienen los problemas, por ejemplo, de esclerotinia, ¿no? Y muchas veces están trabajando 3, 4 años en el mismo terreno. Y eso es una dificultad cuando trabajamos en el caso de semillas, ¿no? El otro tema es la escasa o nula fertilización del bioabonado. Ya comentamos el inoportuno deshierde y el uso de densidades inadecuadas, ¿no? que se tiene. Para el uso de semilla común, bueno, la mala calidad, las impurezas, las impurezas varietales, la actividad de enfermedades, esto a falta de la información y, lógicamente, la reducción de los rendimientos y se trasunta también, ¿no? en el precio hacia la venta.
¿Qué factores determinan el rendimiento del cultivo? Pues esto está ligado al genotipo, al medio ambiente y a la integración medio ambiente. Cuando hablamos de genotipo, hablamos de la potencialidad, de la variedad que tenemos. Por eso es bueno conocer qué es lo que voy a trabajar y tener esa información, ¿no? Del comportamiento de esta variedad. El tema de manejo de semillas, importante en el caso de genotipo. Para el medio ambiente es influyente el clima, los organismos del suelo, y otro aspecto importante, la atención, ¿no? De las prácticas agronómicas, controles, abonamiento, ¿no? Que determina. Y en el factor de la interacción genotipo-medio ambiente, bueno, es determinante para los procesos fisiológicos que se puedan dar en cada cultivo. Otro aspecto importante, lo que ya había comentado, es la rotación de cultivos, ¿no? Indispensable al menos para el caso de cereales y granos andinos. Siempre es bueno hacer esa rotación de cultivos, al menos en sierra, al menos hay esa práctica, ¿no? De poder trabajar después de haba, tarwi, papa, ¿no? Arveja y otros cultivos, ¿no? Que se tienen en la zona. Entonces, muchas veces pasamos por alto este aspecto, ¿no? Pero es bastante importante siempre estar en ese trabajo de rotación de cultivos, y más aún para los cultivos que venimos trabajando, de cereales y granos andinos, si es conveniente poder trabajar después de papa o alguna leguminosa, va a ser más preponderante y poder obtener también los mejores rendimientos para estos. El otro aspecto importante es la preparación de terreno, lógicamente que para cereales, granos andinos, hoy en día ya muchas de las zonas productoras cuentan, ¿no? con maquinarias agrícolas, y eso facilita de alguna manera o sopesa de alguna manera el gasto de mano de obra que se tiene para estos cultivos en la preparación, ¿no? Entonces, es una ayuda, y hay algunas zonas todavía que se tiene tal vez el manejo tradicional del arado, ¿no? Pero ahí hay el inconveniente de los precios. En algunos casos, inclusive el arado tradicional de yunta está superando a las horas tractor, ¿no? Entonces, eso también es una limitante, incremento en los costos de producción que se puedan tener para estos cultivos. El otro aspecto importante es la densidad de siembra que uno debe de considerar, ¿no? Como productor. Ahí podemos observar qué nos dice, ¿no? La densidad de siembra es utilizar la cantidad óptima de semillas, por ejemplo, para una hectárea, según la forma que vamos a sembrar. Para el caso de siembra manual, ahí podemos ver en el gráfico, es la desuniformidad, ¿no? En la profundidad. Y como hablamos de granos pequeños, caso de los cereales, que a lo mucho llegan a 7, 6, 8 centímetros de tamaño. Y caso de las quinoa y kiwicha, ¿no? La quinoa estamos entre 2 milímetros o 2.5 milímetros. Y en el caso de la kiwicha estamos alcanzando a 1.2, 1.3, ¿no? milímetros. Entonces hay esa diferencia de tamaño de granos. Cuando hacemos un trabajo de siembra manual, es lógicamente, va a haber esa desuniformidad, el uso de mayor cantidad de semillas, y probablemente no prosperen todas, y al momento de tener la población de plantas van a ser menos. En el caso de la siembra semimecanizada, que es lo que se trabaja en la zona de sierra, ahí se alcanza más o menos a una uniformidad, ¿no? En la profundidad para estos granos, y lógicamente vamos a tener una mayor cantidad de plantas por superficie, ¿no? Y eso ayuda a que podamos, en el caso, por ejemplo, de quinoa y kiwicha, inclusive hacer el manejo de raleo, ¿no? Entonces, aspectos importantes en el uso de densidades de semilla. Para el caso de trigo, por ejemplo, en
estamos recomendando entre 140 a 160 kilos por hectárea, para cebada entre 100 a 120 kilos por hectárea, en el caso de quinoa entre 10 a 12 kilos por hectárea, y para el caso de kiwicha entre 6 a 8 kilos por hectárea. Imagínense de que en el caso de kiwicha, si hablamos en número de semillas, 1000 semillas se está empezando, a lo mucho un gramo, 1.2, 1.3 gramos, ¿no? Para el caso de quinoa, 1000 semillas, estamos alcanzando el peso de 2.5, 2.4, hasta 3, ¿no? Gramos. Entonces, la cantidad de semillas es bastante. Y por estas, en muchos aspectos, por los cambios climáticos que tenemos, muchos utilizamos aún un poco más de semilla con la finalidad de garantizar, pero también a la vez nos conlleva al momento del desaige mayor mano de obra. Entonces, esos aspectos es importante considerarlos. Otro aspecto importante es la fertilización, ¿no? Complementaria, ya les dije, al menos en cereales, en el estado de macollamiento, ¿no? El control y la aplicación complementaria, más que todo de nitrógeno. Sería, en el caso de trigo, estamos utilizando niveles, ¿no? De NPK de 80-80-0, y la aplicación a la siembra netamente de la fuente de fósforo y el complemento de nitrógeno al estado de macollo. En el caso de cebada, es menos el NPK utilizado, que es 60-60-0, y en la aplicación de nitrógeno, ¿no? El complemento igual al estado de macollo. Y el control de malezas también, ¿no? Bastante importante en los cereales. Para el caso de los granos andinos, caso de quinoa y kiwicha, es, ¿no? El mayor trabajo a realizar y la mayor atención que se tiene para estos cultivos es justamente realizar los desiergues, el desaige, la aplicación de fertilización y, bueno, los aporques, ¿no? Que tienen para estos granos. Se recomiendan las labores a partir de los 30 a 45 días después de la siembra, y tienen que ser oportunas. El nivel utilizado para estos dos cultivos es de 80-60-40 de NPK, y el complemento de fuente de nitrógeno al primer aporte, ¿no? Entonces, con eso un poco estaríamos garantizando la producción de nuestros granos andinos. Algunos factores bióticos de mayor riesgo en los cereales. Como manifesté, los mayores problemas que tenemos en los cereales es la roya amarilla, Pinestiformis, tenemos el fusario y los pulgones, ¿no? Generalmente esto es cuando hay sequías permanentes, hay un ataque fuerte, ¿no? De estas plagas. Entonces, eso es en nuestra zona de sierra, son los mayores problemas que tenemos que afrontar frente a estas enfermedades. Sí, ¿alguien se filtró o hay una información? No, se dejaron abierto el audio, pero ya está solucionado. Ya, Adelante. gracias, ingeniero. En cuanto a lo que es la quinoa, propiamente, los mayores riesgos tenemos, ¿no? La peronospora variabilis, que es el mildiu, y la conacona, ¿no? Que es la Oryzaca melanocauta, que son la enfermedad y la plaga más importantes para este cultivo. Y otro aspecto son los factores abióticos, ¿no? Caso de heladas o granizadas. Pero eso es en dependencia también a la variedad, como digo. Hay variedades que tranquilamente el arqueotipo mismo de su planta hace de que se pueda proteger, por ejemplo, para granizadas, ¿no? Entonces, cuenta mucho conocer a la variedad en sí de los cultivos que vamos a trabajar. Bueno, el otro aspecto es la cosecha de granos. Para el caso de cereales, bueno, existe la maquinaria,
¿no? Las combinadas, estacionarias, que fácilmente ayudan, ¿no? En la cosecha. Y para el caso de granos andinos aún se hace dificultoso, ¿no? Y es un aspecto, eh, es una etapa bastante crucial, podríamos decir, en la cosecha, ¿no? De los granos, y más aún si trabajamos como en semilla. Entonces, aspectos importantes que hay que considerar, ¿no? En el momento oportuno de la cosecha, después de la madurez fisiológica o la madurez de cosecha, ¿no? Considerar siempre la humedad de los granos que tenemos. Lo pongo como ejemplo, en el caso de kiwicha, por ejemplo, generalmente muchos productores a la madurez fisiológica realizan el trabajo, ¿no? Por ejemplo, de la siega y el secado, ¿no? Y aún con humedades todavía por encima de los 20 o 25, ¿no? Por ciento. Entonces, pero cuando ya hay una sobremadurez, muchos de los granos, muchas de las variedades también muestran su grado de dehiscencia, ¿no? Y hay mucho derrame de semillas. Entonces, juega bastante importante conocer, ¿no? Al comportamiento de cada variedad y de cada especie también para la cosecha de los granos, que es una etapa donde los productores tenemos que tener mucha decisión, ¿no? Para poder obtener los mejores granos. Es en esta etapa donde tal vez todo el proceso de producción que hemos tenido se puede ir como quien dice, ¿no? Al tacho o a generar muchas pérdidas si no preveemos, ¿no? El trabajo de la cosecha de los granos, al menos de los granos andinos. El momento oportuno, ¿no? Que se debe de tener para la cosecha. En algunos casos, caso de la kiwicha y la quinoa, realizar el respectivo secado después de la trilla, ¿no? Y tratar de preferir para el caso de manejo de semillas la cosecha mecanizada. Entonces, aspectos importantes para tener en cuenta. Bueno, y también ahí un poco vamos a hablar de lo que es el acondicionamiento de las semillas, granos. Pues, estos aspectos, definiciones ya los han tenido. Y el acondicionamiento de semillas, el objetivo general es el de obtener, ¿no? Lotes de semilla, el máximo porcentaje de la semilla pura, con el más alto grado de uniformidad, vigor y germinación a un costo razonable. Aspectos, ¿no? Y acá podemos observar un esquema de acondicionamiento de semillas, ¿no? Desde la cosecha de las semillas, la obtención de material inerte, semillas de malezas prohibidas nocivas, semillas de otros cultivos, las semillas deterioradas, semillas de otras variedades, semillas dañadas, semillas fuera de tipo, hasta llegar a la semilla comercial, lo que estamos queriendo, que sea limpia, clasificada, analizada, tratada, envasada y un buen almacenaje, ¿no? Un almacén justamente acondicionado para estas características. El otro aspecto es la selección y clasificación, ¿no? La clasificación de semillas de embrosa cosechada de campo. Estas ingresan a la planta de selección mecánica según el grado de separación por peso, anchura, espesor, ¿no? Y finalmente en la selección en semilla. El producto final de todo esto es que tenemos el grano semilla y lo que queda es descarte, ¿no? O lo que consideramos consumo. Entonces, no tiene las condiciones de la semilla. Entonces, esto es también una etapa en los cuales los centros de producción, en el caso de Cusco y a nivel del país, existen ya semilleristas que ya manejan, ¿no?
este tipo de equipos para garantizar su trabajo, ¿no? En esto de manejo de semillas. Entonces, ese es un aporte y una ayuda para los productores que están en un inicio, que ya en cada departamento existen, ¿no? Estos apoyos para poder hacer estas labores y llegar a obtener, pues, lo que nos exige la ley de semillas o la decisión de ser semillarista para poder obtener la certificación que queremos, ¿no? Para obtener nuestras ventas. Para el caso de cereales podemos observar, ¿no? Las arandas son determinantes, ¿no? Desde oblongas, alargadas, de acuerdo a lo que dijimos, ¿no? Al peso, espesor de las semillas. Lógicamente los equipos seleccionadores que se tienen se adecúan, ¿no? A estas arandas. Para el caso de quinoa, también, ¿no? Las arandas o las cribas también deben de manejarse en función a la variedad, ¿no? Porque cada variedad tiene diferentes tamaños, ¿no? Entonces, tienen que haber las arandas también adecuadas y las cribas, ¿no? Que se recomienda. Para el caso de kiwicha igual, ¿no? Las cribas son aún más pequeñas. Entonces, ¿cómo garantizamos todo este trabajo? Es justamente todo el proceso, desde el uso de la semilla, ¿no? Y todo el manejo que se tiene hasta llegar hasta este estado importante para poder obtener la mayor cantidad de semilla de lo que queremos lograr como semilleristas. Otro aspecto importante es el envasado y el pesaje, ¿no? Entonces, ya como una finalización, ¿no? En el trabajo que venimos realizando. Entonces, y nos dicen que finalizada la selección de grano de semilla, es el envasado de sacos, ¿no? Ya sea dependiendo a qué grano, ¿no? Generalmente, pero hoy en día es más fácil utilizar los sacos de polipropileno, y los cuales tienen que estar debidamente logotipados y según la categoría, ¿no? El respectivo etiquetado. Para el caso de cereales, los pesos que se recomiendan están entre 50 kilos y para los granos a partir de los 10 kilos, ¿no? En función también al uso por la superficie que vamos a utilizar. Consultorio 4. Bueno, pues continuamos. El otro aspecto importante es el sellado, ¿no? O la hermetización de los sacos, ¿no? Para que no haya un derrame de estos granos. Si hablamos de granos andinos, hay bastantes pérdidas también, ¿no? Dependiendo del uso de sacos que debemos tener. Y más aún en el caso de kiwicha, que los granos son bastante pequeñísimos, hay pérdidas, ¿no? Entonces, es bueno considerar el tipo de material que debemos usar para cada cultivar o para cada semilla que estamos obteniendo. Y eso también nos garantiza, ¿no? No tener muchas pérdidas en todo el manipuleo que se tiene en almacenes y ventas. En tema de almacenado, es considerar un lugar o espacio adecuado, ¿no? Para conservar los lotes de semilla que hemos obtenido. Los almacenes deben tener la facilidad del desinfectar y prever el ataque de plagas, ¿no? Entonces, es un factor bastante importante. Y bueno, el uso de tarimas o parihuelas en un almacén consideramos que debe ser de bastante importancia, ¿no? Para el manipuleo de lo que tenemos, de lo que hemos logrado y con esfuerzo se viene consiguiendo. Bueno, a todos los participantes, agradecerles por el tiempo y por esta decisión de que sigamos sumando en el trabajo de utilizar semillas de calidad, aportando también en la obtención de estas semillas para que puedan llegar a mayor productores y podamos incrementar el rendimiento por superficie unitaria que tenemos en nuestro país. Eso creo va a contribuir a que podamos a los pequeños productores
apoyarlos en la mejora de sus cultivos y de sus ingresos. Muchas gracias a los participantes y a los organizadores por esta oportunidad de poder llegar hasta ustedes. Muchas gracias a ti, Víctor, por tu excelente exposición. Vamos a dar lectura a algunas preguntas que han estado formulando a lo largo de tu exposición. Eladio Cantoral Quispe, ¿existe oferta de semilla certificada de cereales? ¿Y quiénes ofertan? Ya. Los centros de investigación de LINIA, bueno, somos también como semilleristas y somos quienes estamos ofertando, ¿no? Las semillas, al menos en cereales, los cultivares que venimos trabajando en cada estación. Entonces, lógicamente, ahí sí poder opinar de que hay una dificultad, ¿no? Muchos de los productores no llegan a adquirir las semillas altas que producimos, ¿no? Caso de la básica, sino se limitan a estar buscando semillas de las categorías bajas, ¿no? Caso de certificada y caso de las autorizadas, que tal vez como instituciones no estamos, ¿no? Facultados, pero sí hay esa falta, es posible, ¿no? De poder producir esas categorías y alcanzarlas, porque para una categoría básica tienes que ser semillerista. Y un productor común o pequeño productor no accede a esas semillas. Entonces, ¿quiénes son los que te deben ayudar en este proceso o en ese sistema? Son pues los semilleristas, ¿no? Quienes pueden hacer llegar a los productores que no lo son y puedan mejorar sus campos de cultivo. Correcto, gracias, Víctor. La siguiente pregunta viene de Benito. ¿Qué parámetros son causales de rechazo del campo de multiplicación de semilla en categoría certificada? Me imagino que es en granos andinos. ¿Me repite? ¿Causales me dice? Perdón. Sí, causales de rechazo de campo de multiplicación de semilla en categoría certificada, categoría. Una de las causales, bueno, en todo el proceso de certificación, al menos en lo que es manejo de campo, hay parámetros, pues, por ejemplo, el tema de manejo en lo que concierne a malezas, enfermedades. Entonces, todos esos parámetros están dados en cada reglamento, ¿no? Para cada cultivar. Por eso yo incidía en que es bueno conocer toda la normatividad para poder acceder, para poder llevar adelante un semillero en este caso, ¿no? Entonces, hay aspectos, caso de enfermedades, el mismo manipuleo en la cosecha y post cosecha. Entonces, es bueno conocer todos esos aspectos y no caer en estas causales, ¿no? De rechazo de semillas, ¿no? Para estos cultivares. De acuerdo, gracias, Víctor. La revisión es para cada reglamento específico, en realidad es por cada cultivo. De Eladio Cantoral, nuevamente, cuando se habla de semilla común, se refiere a el uso de granos de consumo para sembrar por algunos agricultores. ¿No se debería llamar semilla? No. Ahí lo puse como semilla, como un poco como que el productor lo utiliza, pero estamos errando, ¿no? Ese es netamente consumo, eso no es semilla. O sea, no debería ser semilla, ¿no? O sea, por eso es que la norma nos dice, ¿no? Semilla no certificada, que es otro aspecto, ¿no? Pero también tiene sus parámetros de evaluación. Entonces, no existe semilla común. De acuerdo. Gracias, Víctor. De Benito nuevamente. ¿Cuáles son las plantas prohibidas en campos de multiplicación en granos andinos? Plantas prohibidas en campo de multiplicación. En granos andinos, sí. ¿Qué plantas no deberían existir en un semillero en granos andinos? Mire, no sé si estás refiriendo probablemente a las mezclas de otras variedades que si fueran de la misma especie, ¿no?
O sea, tiene que haber un manejo adecuado de la variedad que estamos trabajando. O sea, si yo utilizo en el caso de quinoa la amarilla sacaca, yo conozco el arqueotipo de esa planta, entonces una diferente a esa no debe estar en ese campo de multiplicación. De acuerdo. De acuerdo, esto ya es para plagas, también de Benito. ¿Cuál sería la tolerancia permitida de Eurisaca? Si no me equivoco, es la polilla de la quinoa, y peronospora en campo de multiplicación de quinoa. ¿Qué tolerancia se permite en un campo de multiplicación de quinoa con respecto a Eurisaca y peronospora? A ver, ahí tal vez a Benito, si me alcanza su correo, podría ser una respuesta en este momento. Tolerancias permitidas para Eurisaca no existe, ¿no? Al menos para Eurisaca. Para peronospora sí, pero no lo tengo actualmente, pero sí se lo puedo alcanzar. De acuerdo. Creo que eso lo vieron ya en el módulo 1, en el tema de normatividad, lo tocaron. Están editando nuevamente las preguntas que se hicieron en el módulo de normatividad. De todas maneras, muchas gracias, Víctor. Saludos a la Estación Experimental Andenes Cusco, nuestro mejor aprecio hacia ellos, y gracias por tu brillante exposición. Esperemos contar contigo para futuros encuentros de este tipo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y a todos los participantes, y espero haber contribuido en algo para este proceso. Muchas gracias.